La serpiente de bronce y el Evangelio. Mientras la nación de Israel se encontraba peregrinando por el desierto, dice la Biblia en Números 21:4 que se desanimó el pueblo por el camino y en ese momento pecaron contra Dios diciendo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El castigo de Dios entonces se manifestó en forma de serpientes venenosas que comenzaron a morder a mucho pueblo. Y dice la Escritura que murió mucho pueblo en Israel. La serpiente antigua, que es el diablo Satanás, tentó a la primera pareja diciéndoles: ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Ustedes no morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así como las serpientes venenosas en el desierto mordían al pueblo y éste moría, en el principio de la humanidad, la serpiente antigua mordió al hombre inyectándole el veneno del pecado, y la muerte comenzó el paso siniestro que nos acompaña hasta nuestros días. Cuando el pecado apareció, la muerte hizo su entrada en la historia de la raza humana. Desde entonces, los hombres comenzaron a morir física y espiritualmente. Por causa del primer pecado, todos los seres humanos somos pecadores. Salmos 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es por eso que todos moriremos físicamente algún día, pero además, y lo más terrible, muchos morirán espiritualmente si antes no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando el pueblo comenzó a morir por el veneno de las serpientes, lo primero que hicieron fue reconocer su pecado. El verso 7 dice: Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El ser humano necesita reconocer el pecado delante de un Dios justo y santo. Dice la palabra en Proverbios 28:13: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice el relato que entonces Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La petición del pueblo fue que se quitaran las serpientes, pero la respuesta de Dios fue dejar a las serpientes, pero proveer un medio de salvación, una serpiente de bronce. El pueblo que era mordido debía mirar hacia aquella imagen y al instante eran sanados. La representación de lo que les estaba matando fue colocada en un asta, es decir, una especie de palo y madera u otro material para que rápidamente estuviera al alcance de las miradas israelitas. Muchos años después, nuestro Señor Jesucristo, en un diálogo con Nicodemo, dijo: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia del desierto apuntaba a la historia del Calvario. Era una imagen poderosa de lo que años después vendría a ser nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Al ser levantado en el madero de muerte, Cristo estaba llevando el pecado de los que Él vino a salvar. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado. Si el pecado es lo que nos lleva a la muerte, este tiene que ser tratado por Dios mismo. La forma en que lo hace es enviando en semejanza de carne de pecado a su bendito Hijo para ser levantado en la cruz. Romanos 8:3 dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿y cómo se beneficia el hombre de pecador y culpable de lo que Cristo hizo?
La respuesta la encontramos en nuestra historia de la serpiente de bronce, colocando los ojos de la fe en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si hemos reconocido el pecado, debemos mirar con confianza a la cruz y creer por la fe lo que Jesús hizo para perdonar y salvar a pecadores. Una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. En esta historia, Cristo se asemeja a la serpiente de bronce. La maldición que recayó sobre el pueblo fue representada en una serpiente de bronce. De igual manera, Cristo levantado en la cruz fue hecho maldición por su pueblo. El pueblo pecó y el juicio de Dios desató la muerte, pero cuando ellos miraron con fe a la serpiente de bronce, la salvación llegó al campamento. De la misma manera, el pecado causó la muerte del hombre, pero cuando Cristo fue al madero de muerte en sustitución de pecadores, Él recibió el juicio de Dios para que la muerte espiritual ya no nos toque. Para beneficiarnos de la obra de Cristo, solo debemos creer y, como el pueblo, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Cristo condenó al pecado en su carne, y por eso Dios el Hijo se hizo hombre. Si estamos en Cristo, el pecado ya no nos condena, y esto en razón a que Jesús nos reemplaza en la cruz, recibiendo la muerte que nosotros merecíamos.